compañero que se conecte. Ok, bueno, vamos a esperar aquí unos 5 minutos para respeto a los que ya se han conectado. Bien, siendo ya los 5 minutos de espera, 85 participantes el día de hoy, creo que podemos empezar. Bien, nuevamente felicidades a los que llegan a este séptimo semestre y a mí me ha tocado en el día de hoy pues iniciar con el tema de propedéutica cardiovascular. Están viendo mis imágenes, ¿verdad? Sí, doctor.
Ok, bien. Eh, Ustedes están viviendo un periodo extraordinario de la educación en medicina y creo que el gran reto fue y ha sido cómo mejorar la educación de ustedes, puesto que la pandemia sigue y poco a poco hemos visto pues la evolución y en teoría creemos que pues las rotaciones ya se deben dar. Sin embargo, pues el tema con los pacientes y el de contacto, de qué manera la facultad tendrá que evaluar esta posición. Y en el día de hoy estamos hoy virtuales, puesto que a mí se me invitó dar la charla hace unos 15 días y como pueden comprender, uno se agenda cosas y entre las cosas, la próxima semana yo estoy saliendo de viaje para un congreso, así que por eso esta semana estaba sumamente pesada y creo que era la única semana en que podíamos pues darles a ustedes de manera virtual pues las clases. Así que esas son mis excusas para no estar con ustedes presenciales, pero pues definitivamente es diferente estar en una aula de clases y poder verlos a todos y poder ver quién se duerme y quién no. Para mí esto es un muy importante dar las clases. Quien pueda aprovecharlas bien y quien no, pues cada quien hace su suerte. Y por eso Charles Darwin dice que en la lucha de la supervivencia el más fuerte gana a expensas de sus rivales debido a que logra adaptarse al mejor entorno. El mejor entorno hoy es la virtualidad, así que ustedes definitivamente se están adaptando a vivir mucho más dependientes de esto. Y el paciente también. El día a día solicita muchas veces consultas vía WhatsApp, consultas por telemedicina, así que esto es parte del día a día. Entonces, el dar clases de manera virtual, cuidado, y para algunas clases está para quedarse. Probablemente las rotaciones jamás van a superar la virtualidad, porque uno tiene que aprender el arte de la medicina, que es el contacto con el paciente. Así que, en ese sentido, yo creo que la universidad poco a poco debe ir permitiendo que se pueda dar esta interacción médico-paciente con ustedes. Así que en el día de hoy yo voy a hablar sobre la evaluación del paciente con patologías cardiovasculares. Realmente vamos a hablar hoy sobre lo que respecta a la sintomatología cardiovascular. Y para el día de hoy, pues les comparto el cronograma académico. El cronograma académico hoy vamos a hablar sobre sintomatología cardiovascular. Mañana hablaremos sobre semiología cardiovascular. No estoy muy claro si mañana tenemos clase, pero si no la pasamos para el jueves. Y el día jueves o viernes es el taller de soplos. Ahí sí les pido por favor que el que esté interesado realmente asista, porque a través de la virtualidad los soplos son reales y se escuchan tal cual, siempre y cuando tengan ustedes la capacidad de tener buenos audífonos para poder escuchar. Así que estas clases yo las reconstruyo a partir de este libro. Este libro ya se dejó de producir, pero existe en internet. Si él quiere tomar una foto de este libro, es un libro muy bueno. Si logran conseguir el libro, tiene también una parte interactiva que también les puede servir para el tema de la evaluación de los diferentes signos cardiovasculares. Entonces, en el día de hoy yo voy a hablarles sobre sintomatología cardiovascular. Nosotros como cardiólogos, ustedes como futuros médicos, tienen que comprender que la patología cardiovascular puede tener síntomas que están muy relacionados con el sistema pulmonar, pero nosotros vamos a ir abordando las patologías cardiovasculares basándonos en el grado de severidad. Y nosotros generalmente en el consultorio nos piden la evaluación ya sea por dolor precordial, por disnea de esfuerzo o por palpitaciones.
Probablemente en un 80% de las consultas de cardiología van a estar centradas en estos tres síntomas. Así que vamos a empezar cambiando un poquito la rutina de los anteriores semestres con un caso clínico. Y el caso clínico reto es Jorge. Como ven, están también evaluando a Jorge a través de un módulo de telemedicina. Jorge tiene 54 años, él es hipertenso, es diabético, y él refiere una historia de dolor torácico no limitante. Cuando hablamos de no limitante es que él en la historia no da historia de que el dolor le impide hacer la actividad que estaba en el momento que se hace. Y el dolor, además, su característica es de corta duración. Jorge dice que la duración es menos de 5 minutos, pero sí está relacionado con un esfuerzo moderado constante. Él menciona que para caminar 3 cuadras, él ya tiene esta sensación de dolor, pero no lo limita a tal punto de que no le permite, o sea, que le permite continuar en su andar, pero sí el dolor se le libera con el reposo. Entonces, ante esta situación, ¿verdad?, del día a día, ¿ustedes creen que se trata de una sintomatología cardiovascular? A ver, al rápido, sí, no, Sí, ok. Quien haya contestado sí, es muy probable que así sea, puesto que esta es nuestra primera causa y es el dolor torácico. El dolor torácico, pues, se diferencia de origen cardíaco, se diferencia del origen extracardíaco, debido a que el dolor se debe a una excitabilidad que existe dentro de las células cardíacas por una deficiencia entre la oferta y demanda de oxígeno. Esa es la razón de que ocurre la isquemia. Y este dolor se transmite a través de los segmentos torácicos hasta el centro del dolor que se encuentra a nivel encefálico. Y esta isquemia, ¿cómo traduce la excitabilidad? Bueno, dado que existe isquemia, hay una diferencia entre el aporte y demanda de oxígeno. El oxígeno que necesitamos principalmente para generar ATPs, llega un momento en que hay un desbalance de la oferta y generamos entonces vías alternas para producción de energía. Dentro de estas vías alternas, como ustedes recordarán en el quinto semestre que nos dieron el ciclo de Krebs, existe una vía alterna que es la vía de la producción de piruvato a ácido láctico, donde se produce menos cantidad de energía, pero sí se puede consumir la glucosa para producir energía. Entonces, este acúmulo de iones, ¿no?, llámese lactato, ¿verdad?, produce esta excitabilidad y es esto lo que traduce desde el punto de vista bioquímico el dolor. Entonces, en la historia clínica, ustedes es importante tener en cuenta que el dolor torácico tiene un diagnóstico diferencial y el principal diagnóstico diferencial son todas aquellas dolores o patologías que potencialmente sean letales. Eso las vamos a ver ahora a continuación. Pero lo importante con el dolor torácico es que ustedes logren caracterizarlo como estudiantes al momento de hacer la historia clínica. En el momento de hacer la historia clínica, nosotros nos podemos remitir a la mnemotecnia Alicia, en la cual la A inicial es por antecedentes, ¿sí?, la L es por localización, I de intensidad, C de características propias de la molestia, I de irradiación, y la última A es si ocurre algún alivio con alguna situación o algún medicamento. En el caso del dolor torácico de origen cardíaco, nosotros le podemos llamar angina, muy comúnmente angina de pecho, y podemos hablar de que una angina tiene como antecedentes generalmente, en la mayoría de las veces, el esfuerzo físico. Ya si el esfuerzo es importante, si es moderado, si es mínimo, va a ser parte de la historia clínica ahondar sobre ese tema, aunque algunas veces se puede presentar el dolor en reposo. Eso es un dolor de características atípicas. Lo importante es que siempre hay una relación de esfuerzo, como en el caso Viñeta. La localización del dolor siempre va a estar en el lado precordial, en la región precordial, que en la clase siguiente vamos a hablar del precordio como un área de penal.
y que es un área bastante extensa, más allá de la zona que uno, pues, piensa que es la zona que corresponde al corazón. La intensidad nosotros la podemos estratificar del 1 al 10, siempre tomando en cuenta de que hay pacientes que tienen un umbral del dolor distinto. Así que ustedes en la historia clínica tienen que ahondar sobre el tipo de dolor. Si es un dolor limitante, obviamente puede ser un dolor 8 a 10, pero si es un dolor no limitante, puede ser entre un 2 a un 5 y un dolor insignificante menos de 2. La característica del dolor, esto es importante, el dolor de tipo anginoso es un dolor opresivo. La persona siempre va a manifestar que el dolor le incapacita respirar muchas veces, tanto el dolor que siente como si fuera una persona encima del pecho que lo está comprimiendo contra la pared. Y generalmente este dolor logra desarrollar descarga neurovegetativa. Muchas veces el paciente refiere que tiene sudoración fría, que tiene sensación de frialdad, o inclusive siente ganas de vomitar o ganas de ir al baño. La irradiación del dolor generalmente en angina se presenta una irradiación al cuello, que inclusive puede llegar hasta la porción mandibular el pabellón auricular izquierdo, o puede ser derecho. También puede irradiarse a la mano izquierda o al hombro izquierdo, y eso sugiere que puede ser origen anginoso. Otra característica y también importante, como lo hemos mencionado aquí, es que el dolor de origen anginoso suele mejorar con el reposo, o inclusive ya si un paciente ya conocido por enfermedad coronaria, puede mejorar con el uso de medicamentos. En este caso, generalmente el medicamento que más se usa para manejo del dolor anginoso son los nitratos, que son de acción corta. Entonces, hablando ya muy bien de la cardiopatía isquémica, que es nuestra principal causa de investigación en cardiología, el síntoma cardinal sigue siendo la angina o el dolor precordial anginoso. ¿Y por qué es importante refrendar esto? Porque en la historia natural de la enfermedad, la angina suele ser estable por muchos años, una angina que va cambiando ya sea en frecuencia de eventos o en duración del fenómeno o en frecuencia en cuanto a los días o al tiempo que manifiesta el paciente con menor cantidad de esfuerzo. Ya estamos hablando de lo que se llama una angina inestable. Y lo importante es que ambas, tanto la angina estable como la angina inestable, pueden desarrollar lo que nosotros ya conocemos como infarto del miocardio. De lo que van ustedes a aprender posiblemente en el 9º semestre cuando den el curso de cardiología es para poder identificar el infarto del miocardio. Al momento de hacer la historia clínica, ustedes tienen que pensar dolor precordial con características de angina, descartar infarto del miocardio. El dolor torácico, como ya les había comentado, habría que descartar otras patologías en el diagnóstico diferencial que puedan potencialmente tener en riesgo la vida de los pacientes. En estos encajamos las tres: el síndrome coronario agudo, el síndrome aórtico agudo, que la clásica historia es la historia de disección aórtica, y también nunca olvidar la tromboembolia pulmonar como una causa de dolor torácico. Otras patologías cardiovasculares pueden manifestar dolor torácico, como lo son valvulopatías de la válvula aórtica, la cardiopatía hipertrófica y la pericarditis aguda. Así, en frecuencia. También existe el dolor torácico de origen extracardíaco, que puede simular un dolor de tipo anginoso, pero ustedes en la historia clínica tienen que desarrollarla de tal forma de que ustedes estén en la mayor proporción posible de certeza de la presencia de un dolor de origen anginoso. Tenemos, por ejemplo, la hernia hiatal puede simular un dolor torácico. La enfermedad úlcera péptica también puede generar dolor y causar dolor torácico.
El neumotórax o la pleuritis previo a la neumonía puede desarrollar dolor torácico. La osteocondritis también, por sobrecarga muscular o esquelética, puede producir dolor torácico. Y en última instancia, nosotros nos vamos a pensar en ansiedad como una posible causa de dolor torácico en menor proporción. Entonces, a Jorge, cuando ustedes lo evalúan, la exploración física resulta ser normal. Entonces, hoy en día, este paciente tenemos soluciones. Una solución tecnológica es poder calcularle la probabilidad pretest desde su celular para una posible intervención futura. Y esto lo tenemos a la palma de la mano, puesto que este paciente, siendo hombre de 54 años con hipertensión, diabetes y dolor torácico típico, es una probabilidad pretest de enfermedad coronaria alta. Por lo tanto, es muy probable que se inicie tratamiento, ¿verdad? En miras de estratificar el riesgo. ¿Y cómo estratificamos el riesgo? Bueno, si este paciente, su probabilidad pretest fue alta, ya no hay por qué hacer una prueba de esfuerzo. Sin embargo, si la probabilidad pretest de este paciente hubiese sido intermedia, nos hubiese obligado a hacer un estudio que nos permitiese poder evaluar cuál es la probabilidad de tener enfermedad coronaria. Y aquí es donde la prueba de esfuerzo tiene su mejor especificidad y sensibilidad para aquellos pacientes que son de riesgo intermedio. Sin embargo, para aquellos pacientes que ya tienen enfermedad coronaria conocida o tienen un pretest alto, tenemos como herramienta tecnológica la angiotomografía coronaria, que nos va a evaluar sin llevar al paciente a un cateterismo invasivo cómo está la distribución anatómica de las arterias coronarias y así también evaluar la presencia o no de enfermedad obstructiva, sin tocar al paciente. ¿Vieron esto, no? Sin embargo, en la historia clínica, normalmente un paciente de dolor torácico, lo más probable es que haya que examinarlo para poder ir aumentando la probabilidad del diagnóstico, ¿sí? Pero normalmente el examen físico de una persona con dolor de pecho, obviamente, si el dolor se manifiesta en esfuerzo, pues habría que ahondar más en el tema de qué tipo de esfuerzo es y posiblemente si el paciente al examen físico está en reposo, el examen físico posiblemente sea normal. Bien, ¿por qué tenemos que tomar en cuenta el tema del dolor torácico? Puesto que ya es conocido tanto por el Sistema de Información Geográfica de Enfermedades Cardiovasculares del Instituto Conmemorativo Gorgas, como también las estadísticas de la Contraloría a través del Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿sí? Que las primeras causas de muerte a nivel de Panamá son las enfermedades cardiovasculares. Aquí vemos que el 29% de las enfermedades, de la mortalidad, se debe a enfermedad cardiovascular. De ese 29%, una regla de 3 facilito, 10% isquémicos, 10% enfermedad cerebrovascular y un 9%, redondeando 10% de enfermedades del sistema circulatorio. Aquí podemos integrar la enfermedad cardíaca hipertensiva, las enfermedades valvulares, arritmopatías, entre otras. En segundo lugar, como ustedes ven cáncer y después ya vienen otras enfermedades pulmonares, diabetes, etc. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que estar claros de que la evaluación del dolor torácico, pensar siempre en algo coronario y si no lo es, qué bueno para el paciente. Nuestro siguiente paciente es otra señora de 68 años, hipertensa, de larga data. Ella pues asiste a una consulta de telemedicina por una historia de disnea de esfuerzo. Y además, ella refiere que hay aumento del volumen de ambos pies. Ella refiere que esta discapacidad se ha manifestado en las últimas 2 semanas. ¿Y quién de ustedes cree que esto va a ser de origen cardíaco? Pues definitivamente para esta clase todo va a ser de origen cardíaco.
Pero aquí es donde está el arte de la medicina, de ustedes en poder discriminar cuando ya tengan toda la integración de todas las clases, pues cuál es la posibilidad de tener o no una sintomatología cardiovascular. Entonces las herramientas se las estoy dando, pero lo más difícil es integrar. Esta paciente definitivamente su síntoma cardinal es la disnea, y de eso vamos a hablar ahorita. La disnea de esfuerzo. En la disnea de esfuerzo, el paciente siempre va a manifestar que existe una dificultad para respirar cuando tiene una capacidad funcional. O sea, la disnea de esfuerzo siempre se va a manifestar en base a una actividad física, inclusive se puede manifestar en reposo. Pero lo importante y que ustedes entiendan es que la clasificación que nosotros normalmente utilizamos es la clasificación de la New York Heart Association. Ya esta es una clasificación bastante antigua, de 1928, en la cual nosotros podemos clasificar a los pacientes en disnea clase 1 a 4, siendo la clasificación 1 aquel paciente que está totalmente asintomático, y nos vamos a la clase máxima, que es la clase 4, que es aquel paciente que tiene limitación de actividades con el reposo. Entonces nos quedamos con la 2 y la 3. La diferencia entre la 2 y la 3 es una terminología bastante sencilla. El paciente que puede tener una limitación leve es aquel paciente que puede caminar más de 2 cuadras, o sea, más de 200 metros, o pueda subir 2 escaleras, 2 hileras de escaleras. Y el paciente que está en clase 3 es aquel que tiene una limitación importante en el sentido de que no puede o refiere que tiene manifestación de falta de aire cuando camina menos de 200 metros o menos de 2 cuadras, o manifiesta disnea que tiene que detenerse para subir 2 escaleras. Esa es la clasificación y generalmente esto es motivo de pregunta de examen, porque ahí siempre ponen un examen físico y ustedes tienen que adivinar cuál de la clasificación es. Bien. La disnea de origen cardíaco no solamente es la falta de aire, el paciente manifiesta, sino que la disnea de esfuerzo siempre está en relación a una disfunción ventricular izquierda. Generalmente, ¿qué ocurre? Esta disnea es la manifestación de un aumento de la presión telediastólica. La presión de llenado del ventrículo izquierdo se ve alterada, aumentando la presión también de la aurícula izquierda, y este aumento de la presión de la aurícula izquierda pues se transmite de manera retrógrada al sistema venocapilar pulmonar. Ese sistema venocapilar pulmonar se distiende, aumentando entonces este paso o salida de líquido al intersticio, y este aumento del volumen del intersticio o esta distensión, ¿verdad?, que ocurre a nivel alveolar, es lo que transmite al centro regulador que está a nivel encefálico a que la persona manifieste falta de aire. Y este reflejo es el reflejo de Hering-Breuer. Esta manifestación dependerá mucho de qué tan rápido se aumenta la presión a nivel del ventrículo izquierdo. Así que puede ser una disnea de grandes esfuerzos o puede ser una disnea de pequeños esfuerzos, dependiendo de qué tan rápido aumenta esta presión. En cardiología nosotros tenemos diferentes manifestaciones de disnea. Nosotros tenemos la llamada disnea paroxística nocturna, que es un síntoma patognomónico de falla cardíaca. Esta es la clásica historia de que el paciente duerme y se despierta con ataques de tos. Estos ataques de tos es la manifestación de la disnea paroxística nocturna. Es importante recordarles que la manifestación de tos, ¿verdad?, cada vez que la persona se despierta en la noche, eso significa el grado de severidad. Si una persona se está despertando muy frecuentemente en la noche, quiere decir que esa disnea es bastante severa y se debe a una patología donde está manifestándose bastante el aumento de la presión dentro de las cavidades izquierdas. Entonces, seguido de esta disnea, la persona, ¿qué hace? La persona empieza a no tolerar el decúbito. Entonces, la disnea ya que no tolera el decúbito se llama ortopnea.
Y ahí es cuando a veces nosotros preguntamos si el paciente manifiesta ortopnea de 2, de 3, 4 almohadas, mientras más sentado está el paciente, más severa es la disnea. También tenemos como otro ejemplo es la tropopnea, que es una disnea que se manifiesta generalmente cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Y esto se debe principalmente a que en decúbito lateral izquierdo el corazón, pues debido a la patología de base, se va a comprimir con el tejido pulmonar del pulmón izquierdo. De manera muy particular, nosotros también podemos tener la llamada platipnea, que generalmente se da en patologías congénitas y es la falta de aire en la posición de pie. Es muy rara, pero es bueno que la tengan en cuenta porque tal vez puedan que se la pregunten. En cuanto a la etiología cardiovascular, la disnea, nosotros podemos diferenciar el tipo de patología haciendo historia clínica de la disnea. Por ejemplo, la disnea que se debe a una enfermedad coronaria es una disnea que generalmente ocurre al final de la enfermedad, muy tardíamente. Sin embargo, una vez que se instala la disnea, ocurre una progresión muy rápida de una disnea de grandes esfuerzos a una disnea de pequeños o mínimos esfuerzos. En cambio, la cariopatía hipertensiva, ¿sí?, que es el tiempo importante al momento de desarrollo de la enfermedad, tenemos que la aparición de la cariopatía hipertensiva es bastante tardía y que la progresión puede ser variable, y esto se debe principalmente a que, pues, dependiendo del control de la presión arterial, así también es el desarrollo de la cariopatía hipertensiva. ¿Y por qué son importantes estas dos? Porque estas dos son las principales causas de insuficiencia cardíaca en Panamá. Entonces, cuando un paciente tenga disnea, siempre pensar en estas dos entidades, la cariopatía isquémica y la cariopatía hipertensiva de origen cardíaco. Ya también la disnea puede ser una manifestación de una enfermedad valvular, ¿verdad? Por ejemplo, enfermedades de la válvula mitral, con referencia a la estenosis mitral, la aparición de la disnea suele ser temprana y la progresión va siendo lenta. El paciente da esa historia. La insuficiencia mitral, ¿verdad?, es diferente. La insuficiencia mitral, el paciente va tolerando la disnea y aparece de manera tardía. Sin embargo, la progresión de la disnea es de, una vez instalada, progresa rápidamente a los mínimos esfuerzos. Las enfermedades de la válvula aórtica, pues pueden ser variables. La insuficiencia aórtica puede tolerar bastante los volúmenes aumentados del ventrículo izquierdo. Sin embargo, la valvulopatía por estenosis aórtica es una enfermedad que la disnea suele ser de aparición tardía y la progresión también puede ser variable, dependiendo del grado de estenosis. Lo importante es que si ustedes al examen físico detectan un soplo, es muy probable que la disnea sea causada por una valvulopatía. De ahí que en el día de mañana vamos a ahondar en este tema. Bien, retornando con la historia clínica de María Celeste, al examen físico se detecta que hay signos de congestión pulmonar, así como también hay signos de congestión venosa sistémica. Además, existe un desplazamiento del punto de máximo impulso y además existe la evidencia de un soplo mitral de un grado 2 de 4. Eso definitivamente sugiere que puede tratarse de una enfermedad cardíaca como causa de disnea y qué soluciones tecnológicas nosotros podemos ayudar a este paciente, porque un paciente que no tiene la capacidad de poder entender qué es lo que tiene como enfermedad es un paciente que está vulnerable. Nosotros podemos impartirle, pues, la orientación al paciente de que tenga su propio esfigmomanómetro para ver si se trata de una descompensación de su presión arterial. Podemos tener al paciente con un pulsímetro digital que nos va a permitir llevar una estadística de cuál es su frecuencia cardíaca promedio por semana, por día, por mes. Una balanza digital nos permite también integrar, ¿sí?, si
estamos ante una sospecha de falla cardíaca, podemos integrar que el aumento de volumen va siendo gradual. El aumento de volumen de las piernas debe estar relacionado también con el peso. Y si ya nos vamos a adentrar en el tema de falla cardíaca, nosotros tenemos dos herramientas en cardiología que dictaminan el tratamiento. Uno es el biomarcador de estiramiento de las fibras miocárdicas, son los biomarcadores, los péptidos natriuréticos. Podemos tener el NT-proBNP o el BNP. Y también tenemos el ultrasonido cardíaco, que es el ecocardiograma, que nos permite evaluar cuánto es el tamaño de las cavidades, cómo es la movilidad y, para efectos prácticos, saber cuál es la función sistólica del ventrículo izquierdo afectado a través de la fracción de expulsión. ¿Y por qué tenemos que tener claro esto de la falla cardíaca? Porque en realidad la falla cardíaca es una enfermedad terminal en donde engloba diferentes patologías cardiovasculares, pero quiero que ustedes se lleven este mensaje de esta publicación de Circulation Heart Failure de hace ya 10 años, en la cual nosotros tenemos la mortalidad cardiovascular a un año, perdón, mortalidad global a un año de los pacientes que tienen falla cardíaca, y ustedes pueden ver que un paciente con enfermedad cardíaca, falla cardíaca crónica, su mortalidad es alrededor del 6%. Si este paciente le llega a un consultorio como una falla cardíaca de novo, esa mortalidad aumenta hasta un casi 20% a un año. Y si este paciente se descompensa y llega al cuarto de urgencias, ¿verdad? Esta mortalidad a un año aumenta casi 30%. O sea que, ¿cuándo es el mejor lugar o la mejor situación de evaluar un paciente en falla cardíaca? Que sea a través del consultorio. O sea, si un paciente en el consultorio manifiesta datos de disnea y además tiene datos de congestión venosa o de congestión pulmonar, es muy probable que en el diagnóstico diferencial ustedes tengan como primera posibilidad la insuficiencia cardíaca. Claro que también existe el síndrome nefrósico, la insuficiencia renal, la cirrosis hepática, ¿verdad? Que puede ir de la mano de este diagnóstico diferencial de congestión y edema. Y por eso vamos a hablar de otro caso. Vamos a hablar de Carolina, que tal vez sea estudiante de medicina. Carolina tiene 25 años, no tiene factores de riesgo conocidos y hace bastante ejercicio. Sin embargo, de hace 2 semanas tiene una historia de palpitaciones en reposo y, como ella entrena, tiene su reloj inteligente que le marca alarma con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Pues ella, asustada, acude por primera consulta y definitivamente esto es una evaluación cardiovascular. Las palpitaciones, no hay otra evaluación que no entre dentro de un tema cardíaco. Sin embargo, las palpitaciones suelen ser un síntoma relativamente benigno. Y las palpitaciones no son más que sensación molesta de un latido o un cambio de frecuencia cardíaca o un aumento o cambio en la fuerza de contracción del corazón. A veces el paciente va a la consulta pues refiriendo que es aceleración, que es un estremecimiento, inclusive una sensación de que el latido se pierde o un golpeteo, como suelen llamar mucho así a las palpitaciones las personas del interior. Lo interesante con las palpitaciones es que generalmente se pueden dar con esfuerzo y de manera regular, pero muchas veces el motivo de la consulta y que extraña a la gente es que se manifiesta en reposo, como en el caso de Viñeta. Lo importante es que las palpitaciones, al igual que el dolor torácico, se puede caracterizar el inicio, si es un inicio rápido o es un inicio relacionado a algún esfuerzo, la regularidad, si la persona dice que los latidos son regulares o si son irregulares, la duración, bueno, si dura 5 minutos, no es lo mismo que tener unas palpitaciones que duren días. Y la frecuencia, bueno, así como puede durar corta duración, puede en un periodo de tiempo limitado, en una semana,
en un mes, en un año, manifestarse en diferentes cantidades. La relación con el esfuerzo siempre va de la mano preguntar por falta de aire y dolor, porque las palpitaciones pueden ser también equivalentes de dolor torácico. Y también algunas veces las palpitaciones se pueden manifestar con síntomas adicionales, como por ejemplo falta de aire o como por ejemplo desmayo o sensación de desmayo. Y de ahí saltamos al siguiente síntoma, que es el síncope. Generalmente el síncope se debe definir como la pérdida súbita y transitoria de conciencia. La persona recupera al 100% el estado de conciencia, a diferencia de otras entidades. Lo importante con el síncope es que es un signo de alarma, es un síntoma de alarma, puesto que la mayoría de los pacientes que se desmayan, ¿verdad?, pueden tener un trastorno grave cardíaco. De ahí que un síncope puede ser de origen cardíaco y puede estar relacionado a una mortalidad hasta de un 30%. Existe también la llamada manifestación parcial, que es el desmayo, la hipotimia, o el nombre que se debe dar es presíncope. Entonces, en cardiología podemos tener diferentes orígenes del síncope. Generalmente el síncope se puede dar por bajo gasto, también se puede dar por hipotensión arterial, también se puede dar por arritmias o también se puede dar por enfermedades valvulares. En cambio, cuando el síncope es de origen extracardíaco, es mucho más amplio el abordaje. De ahí que es importante recordar que desde el punto de vista lógico, los primeros, digamos, las primeras causas que podemos estar pensando en un síncope extracardíaco es que sea por hipoglicemia, que sea por enfermedad convulsiva, que sea por un problema de hipertensión endocraniana, o el síncope psicogénico, que ese suele ser el síncope de estrés. Las personas se desmayan por situaciones psicogénicas en el entorno, en el ambiente, se potencia el síncope. Y bien, Carolina, ¿qué hicimos con ella? Pues, en efecto, para sus 25 años en reposo, 140 latidos por minuto es bastante alto, pues una taquicardia mayor de 100. ¿Y qué soluciones tecnológicas tenemos hoy en día? Bueno, hoy en día tenemos un monitor cardíaco que se puede comprar vía Amazon, que es el LifeCore Cardia. Es un aparatito que permite a la persona con los dedos pulgares poder generar un trazo de electrocardiograma y puede saber no solamente hasta qué frecuencia va la arritmia, sino qué tipo de arritmia es. Y lo tecnológico en esto es que esa información no solamente le queda al paciente, sino que se puede enviar al médico tratante. Obviamente, lo que está de moda son los relojes, ¿verdad?, inteligentes que tienen aplicación para electrocardiografía. Sin embargo, lamentablemente, para la región de Latinoamérica todavía no está habilitada la aplicación para la lectura del electrocardiograma. Así que cuando una persona tiene palpitaciones, lo que generalmente, pues, luego del examen físico, que no oriente hacia una enfermedad estructural, generalmente nosotros lo que hacemos es enviarla con un registro prolongado de electrocardiograma, que es el Holter. Hay Holter de 24 horas, hay Holter de 7 días, y también tenemos dispositivos específicos más portables como el ePatch, que es un parche que se coloca sin cables y nos permite tener un registro de 24, 48, 72 horas, una semana, 2 semanas, dependiendo de la historia clínica. Todo va a depender mucho de la frecuencia de los eventos. Nosotros generalmente mandamos un estudio cuando tenemos una posibilidad de poder dar con el diagnóstico. Y bien,
Esto trae a consecuencia a que ustedes más adelante aprenderán a interpretar este electrocardiograma, que es el registro pues, eléctrico del corazón. Este electro es un electro normal, pero lo que sí quiero que ustedes se vayan familiarizando con esto, porque no solamente es algo que van a aprender en el 9º semestre, sino que lo van a aplicar en el día a día durante el internado. Así que los talleres de electro son importantes poder tomarlos desde la facultad, porque sí, parte de la pandemia que ha hecho que se haya perdido la integración del desarrollo procedimental de la toma del electro y mucho más en la parte de integración, que es interpretación del electrocardiograma. Finalmente vamos a hablar de algunos síntomas que suelen ser ambiguos, como por ejemplo el edema. El edema puede ser síntoma y también puede ser un signo. Y la definición del edema es que es la acumulación de líquido intersticial. Pues el edema puede, como ya hemos mencionado previamente, el origen puede ser cardíaco o extracardíaco. Para los cardiólogos, nosotros nos interesa generalmente que se pueda detectar el edema de origen pulmonar, o sea, la congestión pulmonar, que siempre va acompañada de los siguientes síntomas: disnea, tos, hemoptisis. O sea, si el paciente tiene estos tres síntomas, es muy probable que sea un edema pulmonar y eso sí amerita un manejo inmediato. Generalmente el síntoma de congestión sistémica o venosa sistémica, pues característica el dolor abdominal, la distensión abdominal, puede haber palpación del edema, signos de ascitis, ¿verdad? A nivel abdominal, pero lo importante también es ver el edema a nivel pélvico, a nivel de los sitios de declive. En la gravedad genera que se vaya acumulando líquido intersticial, ya sea en las extremidades inferiores, si la persona camina, o si la persona está en mucho tiempo acostado, se puede manifestar el edema a nivel sacro. Así que es importante también examinar esos pacientes cuando están encamados mucho tiempo, si hay retención de líquido. Y bien, la claudicación es otro síntoma, y es un síntoma que generalmente el paciente no acude al cardiólogo, pero sí es una entidad cardiovascular, que es la insuficiencia arterial. La claudicación es el dolor a la marcha. Generalmente es en extremidades inferiores, y como ya dije, se debe a enfermedad obstructiva de uno o varios troncos arteriales. Generalmente suele ser una manifestación bilateral y de forma asimétrica. Y muchas veces, al momento de evaluar, como vamos a ver mañana, uno busca los pulsos para ver la presencia de los pulsos, qué tan fuerte es el pulso, y generalmente la claudicación va a ser manifiesta en aquella extremidad donde los pulsos están alterados. Finalmente, ya para terminar esta clase, pues no olvidar la cianosis como un síntoma o signo que vamos a ver generalmente en aquellas cardiopatías congénitas en donde la concentración de hemoglobina reducida está por encima del valor normal. La presentación de la cianosis puede ser central, puede ver completamente a la persona con una saturación baja y a la vez con una coloración azulada, que puede ser central o puede ser periférica. Generalmente periférica, uno ve los dedos, lecho unguial, también puede ver a nivel de los labios, pero si la persona completamente se ve azulada, marmórea, es muy probable que se trate de una cardiopatía congénita cianógena. Y con esto yo termino, ya que mañana vamos a entrar en detalles sobre la parte de semiología cardiovascular. Vamos a hablar un poquito sobre los primeros clínicos, un poquito sobre Joseph Auerbauer, que fue el primero en desarrollar el método de la percusión, ya hoy abandonado,
hablaremos un poquito sobre René Laennec, que es el padre del estetoscopio, y hablaremos un poquito de Skoda, aunque no lo crean, porque realmente si Laennec inventó el instrumento para llevar a cabo la técnica de auscultación, realmente fue otra persona quien desarrolló realmente el tratado de metodología de la auscultación. Así que por ahora, esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta sobre la charla de hoy. Si tienen alguna duda, pues podemos conversar aquí, o si no, para mañana, al momento de ir integrando los otros, Profesor, sí. yo entendí algo, o sea, en las palpitaciones al final, entonces, si uno le pregunta a la persona y dice que no tiene problemas, tipo, que se queda sin aire en eso, entonces solo se dice que es benigno y ya. No, es que la historia clínica depende mucho de lo que ustedes vayan a ir haciendo. O sea, si una persona, por ejemplo, en este caso, que puede ser cualquiera de sus compañeras, una persona joven que hace actividad física y de repente empieza a tener palpitaciones, si la persona joven, 25 años, no manifiesta síncope, es poco probable que esa manifestación sea maligna. Cuando hablamos de maligno es que sea de una cardiopatía arritmogénica que pueda producir la muerte inmediata, una muerte súbita. Cuando hablamos de cardiopatía arritmogénica, la primera causa de cardiopatía arritmogénica es la enfermedad coronaria, pero hablando de una persona joven, 25 años, estaríamos pensando en una enfermedad congénita, probablemente una canulopatía o una enfermedad estructural que puede ser una enfermedad valvular o una enfermedad estructural, una miocardiopatía. Pero en la historia clínica, una persona joven es el reto, porque puede ser que sea una manifestación de un mal condicionamiento físico o puede ser real una manifestación de una enfermedad cardíaca per se. Pues cuando está la persona en reposo y genera una taquicardia, pues es muy probable que haya que investigar más, que haya que hacer otros exámenes para poder indagar y definir que la enfermedad que tiene palpitaciones, entre comillas, se debe a una arritmia que no es maligna. Pues cuando hablo de maligna es que puede causar la muerte de la persona. Entrando un poquito más en detalle, eh, cuando una persona es capaz de tener o de desarrollar una arritmia por arriba de su capacidad funcional, y nosotros cómo evaluamos la capacidad funcional, generalmente hacemos una regla sencilla, 220 menos la edad, eso nos da el 100% de la capacidad funcional aproximada. Y si esta niña de 25 años tiene taquicardias de 140, ya documentadas en el reloj, no es una taquicardia de alto riesgo, porque la taquicardia más alta que pueda tener ella es de 195, ¿ok? Entonces, si fuera una taquicardia de 200, ahí sí estaríamos más, digamos, más a favor de pensar de que sí se trata de una taquicardia de alto riesgo. Pero si es una taquicardia de 140, pues habría que investigar si es una taquicardia sinusal o si es una taquicardia supraventricular. Ya eso sería pidiéndole un holter o haciendo una prueba de esfuerzo dependiendo de cuáles, cuáles otras manifestaciones tiene ella al momento de hacer la historia clínica. Si al momento de la historia clínica pues solamente es en reposo, si no se ha desmayado, es muy probable que sea una taquicardia sinusal, pero ¿por qué la tiene en reposo? Pues hoy en día la causa más común de taquicardia inapropiada es COVID. La hemos estado viendo desde el inicio de la pandemia y todavía con la cepa Omicron la estamos viviendo todos los días, pacientes jóvenes que llegan con taquicardia de 120, y, claro, una molestia intolerable, pero no es maligna. Entonces, sí, le damos tratamiento y a la cuestión de recuperación, a los 3, 4 meses después de COVID, ya la persona suele salir de la taquicardia inapropiada. Pero eso ahora en pandemia, lo que estamos viendo. Es, pero
hay que investigar, ¿no? La historia clínica ayuda mucho en investigar de qué se trata. La gente mayor es también, es más común que uno piense que sea de una característica maligna o una persona mayor que tenga palpitaciones, dándole el favor, ¿no? Picar por delante pensando de que se trata de una enfermedad coronaria. Pero la enfermedad coronaria la tenemos que tener, yo siempre la tengo en la mente como la primera causa de descarte, ya sea manifestándose con dolor, ya sea manifestándose como disnea o manifestándose como palpitaciones. Porque una palpitación en un paciente que ya es conocido por enfermedad coronaria va a ser una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y si esa persona se desmaya, es muy probable que esté haciendo taquicardias ventriculares de alta velocidad y que en algún momento vaya a aberrar a una fibrilación ventricular y hace muerte súbita. Pero eso ustedes en una historia clínica lo tienen que desarrollar integrando todos los síntomas. Los hemos ido desglosando, pero una persona puede manifestar 3 síntomas, pero uno de los 3 es el principal. Entonces, ese es el arte de hacer historia. En la historia clínica puede que la persona manifieste más el dolor, pero no se da cuenta que tiene disnea de esfuerzo. O que puede que manifieste palpitaciones y la persona no se da cuenta que las palpitaciones están manifestándose en el 90% del tiempo que está despierto. Entonces es una enfermedad que realmente ya se adaptó a vivir con ella y la manifestación de la disnea por las palpitaciones porque simple y sencillamente aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces puede ser que al momento de tomar un electrocardiograma tengamos el diagnóstico, pero eso tal vez lo vayan a aprender dentro de 2 semestres, ¿no? En noveno. Pero yo se los he puesto de ahora para que se interesen un poquito más en ahondar más en el tema de las palpitaciones. Pero generalmente las palpitaciones, la historia clínica le da mucha información, casi el 90% de la información lo van a encontrar en la historia. Solamente el apoyo tecnológico es lo que nos va a dar el diagnóstico ya definitivo. Lo importante es que ustedes aprendan a poder discernir de qué es un dolor de origen cardíaco, qué es una disnea de origen cardíaco. Las palpitaciones, no, a menos que no sea una anemia, las palpitaciones suelen ser de origen cardíaco. A menos que sea también una infección y que tenga una taquicardia y lo que tiene además fiebre y algún foco infeccioso, pues generalmente las palpitaciones son de origen cardíaco. Pero ahí es donde la historia clínica ustedes deben ir poco a poco siendo más expertos en el tema, ¿no? Por eso que existe todo un semestre llamado propedéutica. Y después, cuando ustedes vayan haciendo las diferentes, digamos, las diferentes disciplinas de medicina, cada disciplina va a tener una forma de ahondar o hacerla el diagnóstico diferencial de sus diferentes patologías. Pero por eso es que propedéutica integra todo. Ya cuando estén en las diferentes disciplinas, cada disciplina tendrá su manera de interrogar al paciente. Inclusive hay disciplinas que no interrogan al paciente, se van directamente a la parte técnica, ¿no? La parte de examen físico. Pero bueno, eso ya lo van a ir aprendiendo conforme van pasando los semestres. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. Y posterior al ejercicio, la persona presenta una, digamos que 110 o 120 latidos por minuto. Está jugando fútbol y lo sacan y eso se le manifiesta. ¿Eso debería ser considerado normal o solamente por producto del ejercicio? Depende. Pero si es una persona que está haciendo ejercicio de manera regular, 120 latidos por minuto, tiene que haber hecho un esfuerzo bastante importante. Porque, ¿qué pasa? La gente que hace deporte de manera constante logra adaptar el corazón a que actúe o haga disminuya la frecuencia cardíaca por la adaptación al deporte, sea el deporte que sea, dependiendo, algunos deportes hacen más efecto sobre la cronotropía, o sea, el efecto de la
frecuencia cardíaca, otros deportes hacen más sobre la hipertrofia del músculo cardíaco dependiendo del tipo de deporte. Pero como tú pusiste el ejemplo de fútbol, un futbolista tiene que tener capacidad para hacer distancias. Es un deporte que permite tener desarrollo estático y desarrollo dinámico muscular. Entonces, si la persona está en pleno juego y desarrolla 120 latidos por minuto y tiene algún otro síntoma, o que se marea o siente que le falta el aire, pide cambio, ¿verdad? Sale. Y si esta taquicardia se sostiene más de 3 minutos, más de 5 minutos, es muy probable que sí haya necesidad de tener que interrogarlo. Porque si la persona está entrenada, no tiene por qué mantenerse sostenidamente en el tiempo la taquicardia. Porque para eso uno corre, para eso uno juega deporte, para que el corazón pueda dar el rendimiento apropiado. Entonces, aunque sea una taquicardia de bajo riesgo, 120 latidos, una persona joven debe ser una taquicardia que todavía la tolera, pero si siente además síntomas adicionales de falta de aire o inclusive siente la sensación de que se puede desmayar, sí hay que prestar la atención. Pero en realidad, en el corazón, en la medida que uno va adaptándose conforme a un tipo de ejercicio, se adapta. Y la adaptación generalmente es ya sea en aumentar de tamaño y bajar su cronotropismo, o sea, disminuir la frecuencia cardíaca, o en aumentar de grosor de la pared, si se trata de ejercicios en donde implica un mayor bombeo de sangre, como es, por ejemplo, alzar pesa, ¿verdad? Pero ya como deporte, no como afición. Pero sí, o de repente algo que integre todo, como son los triatlonistas, que integra la parte de fuerza y la parte de aeróbico. Pero en realidad no debe ocurrir. Si una persona tiene taquicardia después de haber dejado el ejercicio que produjo la taquicardia, después de cierto tiempo tiene que volver al reposo. Si ese reposo demora mucho, puede ocurrir dos posibilidades: que esté fuera de condiciones o que de verdad tenga una entidad que debe ser investigada. Profe, tengo una Eso. pregunta. Sí, Tengo una pregunta con respecto a... usted había mencionado la explicación anatómica de la disnea en decúbito lateral izquierdo. ¿Será que lo puede repetir, por favor? sí, lo que pasa es que el corazón, mañana vamos a ver cómo está en el espacio del precordio. El corazón tiende a estar más inclinado hacia el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente se le pone en decúbito lateral izquierdo, vamos a ver mañana que el punto de máximo impulso puede desplazarse y eso sugiere que hay un aumento del tamaño del corazón. Pero cuando la persona da historia de que cuando está dormido del lado izquierdo le falta el aire, eso quiere decir que la compresión, o sea, del tamaño del corazón o el volumen que corresponde al corazón, al momento de estar de lado, comprime los alvéolos o el lóbulo inferior, ¿verdad? Del pulmón izquierdo, y eso disminuye un poquito el intercambio gaseoso. Entonces es algo mecánico que lo que produce es esa sensación de falta de aire y la persona cambia de posición. Principalmente es por eso, por la cardiomegalia. Entonces eso sugiere que hay cardiomegalia. Pero al momento del examen físico se comprueba la cardiomegalia, demostrando que el punto de máximo impulso se encuentra desplazado al momento de poner el paciente en decúbito lateral izquierdo. Pero todo esto se va integrando, ¿no? O sea, mañana vamos a hablar un poquito de la inspección, percusión y palpación, y entonces vamos a estar viendo la parte que integra esto de la apnea y las palpitaciones, el dolor, porque de eso se trata, ¿no? Esto va sumándose, integrándose al final ya cuando integramos el tema de los soplos, pues ya integramos el tema de las valvulopatías. Pero sí, es realmente es un concepto mecánico. El corazón grande comprime el lóbulo del pulmón
y entonces el intercambio gaseoso se ve limitado en ese momento. Ya cuando el paciente cambia de posición, ya el pulmón se logra expandir y la persona ya no refiere la disnea. Por eso es bastante común en valvulopatías, sobre todo Bien, las que son gracias. de evolución lenta. Ujú. Ok, te respondí. Sí, doctor, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, igual si todo, ok, si todo está entre comillas claro, mañana es la integración con la parte semiológica. Obviamente hablaremos como parte de la semiología solamente la inspección, palpación y percusión, porque después vamos a hablar un poquito del estetoscopio y de la parte de auscultación, que es lo que hace la diferencia de la semiología de la parte cardíaca de las otras. Y probablemente el estetoscopio sea el instrumento que ustedes vayan a usar con más frecuencia en su día a día como médico, pero también es importante saber que tiene sus características el mismo instrumento y también al momento de describir un soplo, también hay características particulares y maniobras que también van a aprender para poder magnificar el soplo o disminuirlo también. Así que, bueno, yo creo que terminamos por hoy. Nos vemos mañana. O quiero confirmar, ¿hay mañana clase o porque anteriormente las clases de los miércoles no se daban porque psiquiatría daba clases? Confírmenme eso. Sí hay clase mañana, profe. Sí hay Sí hay clase clase. mañana miércoles, por esta semana, sí. Ok, perfecto. Entonces nos vemos mañana a la misma hora, pues, entonces. Sí, cómo no. 11:30. Muchas gracias, ¿no? Ok, saludos. Gracias. Gracias. Gracias.